Buenos días, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Les habla su hermano José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondido de Managua, Nicaragua. Tengan muchas bendiciones. También este mensaje es para los pueblos ateos de todo el mundo. Mis estimados, reciban saludos del ministerio, de todo el equipo Ministerio Tesoros Escondidos que hace posible para armar toda esta exposición, ¿verdad? Eh, Les había prometido hablarles de las grandes maravillas del reinado milenial, que voy a probarles con la palabra del Señor, que es aquí en la tierra, no en el cielo. Mis estimados, después de haberles saludado y hablar del tema, paso a lo siguiente. Mis estimados, recuerden que siempre, pues yo cuando les hablo de algún tema, yo siempre les pongo estas fotitos, estas figuritas, que estas fotitos hablan más que mil palabras, ¿verdad? Y también nos ayudan a ponernos en perspectiva. Mis estimados, como es de costumbre, yo siempre hago una introducción, yo la escribo para no perderme, ¿verdad? Y para poder tener una mejor apreciación de lo que queremos eh, decir, y para que también el que lo escuche agarre la línea, ¿verdad? Mis estimados, y es que tenemos a las grandes maravillas del reinado milenial. Apocalipsis 21 al 6. Voy a leerles esto. Estimados hermanos en Cristo y pueblos del mundo, nunca nos han querido decir la verdad del reinado milenial. En singular, 1000 años, que es el día de reposo al tamaño de Dios, según 2 de Pedro 3:8. De eso vamos a hablar hoy. La teología, aún no les enseñaron que el reino milenial será en el cielo. Falso de toda falsedad. ¿Cómo podría ser Israel cabeza de naciones si el reino milenial se instaurara en el tercer cielo? No cuadra, es imposible, y se lo vamos a demostrar. Ir a las bodas del Cordero al tercer cielo no tiene nada que ver con el reino milenial. El reino milenial va a ser instalado en la tierra, y en ese tiempo, Jesucristo y su iglesia e invitados a la boda estarán ubicados en el campamento de los santos en Israel. El campamento de los santos no estará instalado en ningún otro país. Ese gobierno teocrático estará instalado donde les mencioné, en Israel. Por principio cercano o lejano, los hombres, sean mortales o gloriosos o inmortales, siempre vivirán en el planeta Tierra. Por más que digan que la Tierra será destruida, no es cierto. Porque hay grandes eruditos y grandes teólogos que han dicho así literalmente, que la Tierra va a ser destruida por completo. ¡Pum! Va a explotar. No es cierto eso. Eso no es cierto. Eso no va a suceder. Eh, Creo que el hermano David Diamond es uno de los que tienen una gran conferencia donde dice que la Tierra va a explotar. No es cierto, con todo el respeto que se merece el hermano David Diamond. Está equivocado, la Tierra no explotará. No es cierto. Y más, se imaginan los océanos volando por el espacio y la Tierra desbaratada. No es posible. Sí, va a ser quemada, transformada, purificada, pero no va a ser destruida. No sé cómo puede un ministerio decir eso cuando la escritura es bien clara. Usted estudia Jeremías 4:27. Puede estudiar todo el capítulo, pero se va al 4:27, ahí le dice que dice el Señor, Jehová de los ejércitos, que la tierra será asolada. O sea, va a quedar sola y sin nada.
pero no es cierto que va a ser, ¡pum!, explotada toditita. Dice el Señor que va a ser asolada, pero no será destruida. En sí, los hombres son los que han pecado, no el planeta Tierra. Pero va a haber muchos cambios, va a sufrir mucha transformación, pero no será destruida, mis estimados. Eso está en Jeremías 4:27. Ahí lo pueden investigar, ahí lo pueden leer, para que vean que lo que estoy diciendo es bíblico. Va a ser limpiada, va a ser transformada y purificada por el fuego. Y con fuego, pero fue creada para los hombres, e incluso el Señor vivirá aquí en la tierra. Y si le queda duda, estudien dónde va a estar al final la Nueva Jerusalén, la ciudad que bajará del cielo. ¿A dónde? A la luna, a Marte. No, va a bajar a la tierra, porque este precioso planeta va a seguir existiendo. En el reinado milenial, aquí en la tierra, en donde podrían cumplirse grandes maravillas que solo apuntan a la tierra, no al tercer cielo. Así de sencillo. El reinado milenial tiene que ser aquí, porque cuando termine el reino de 1000 años, en, en singular, Satanás será suelto por un poco de tiempo y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, aquí en la tierra. Al tercer cielo no puede entrar Satanás. Se fijan que con lo que les he explicado, la Biblia se interpreta sola. Ella es pública, no es de interpretación privada. No es que el sistema dice que es solamente como ellos la interpretan. No, 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 no. No es como Babilonia la interpreta, es como la Biblia se interpreta ella misma. Es pública su interpretación, o sea que lo que yo entiendo, también ustedes lo van a entender. Por lo tanto, queda dicho, ¿cómo es posible que se lleva el Señor, verdad, a su pueblo? Va a llevarse a su pueblo, no se va a llevar a todas las naciones. Pero vamos a suponer que se llevara a su pueblo y a todas las naciones allá al reinado milenial en el cielo. Porque aquí en la tierra hay pruebas contundentes que hasta esa última generación del final, ellos, aún no siendo hermanos, no siendo creyentes, hay pruebas bíblicas que van a entrar al reinado milenial nada más que por un poco de tiempo. Van a morir dentro del reinado milenial. Porque les va a tocar esa temporada de estar frente a ese reinado milenial. ¿Y de dónde sacó semejante barbaridad? Eso está en Daniel 7:12. Donde dice que cuando el Señor venga y capture a la bestia y al falso profeta, dice que le quitará el poder a las bestias que estaban haciendo paste a la tierra. Les quitará, dice, su poder a las bestias. Les quitará el dominio, dice. Así lo dice. Les quitará el dominio y les prolongará el tiempo. Les va a permitir seguir viviendo un cierto tiempo más. ¿Y a dónde va a seguir viviendo ese tiempo? Pues en el reinado milenial. ¿Y dónde más? Les va a seguir. Les va a dar un chancecito, un poco más de tiempo. Consiervo, buscame Daniel 7:12. Lo vamos a leer. Esa es una de las pruebas de que no puede ser el reinado milenial allá en el cielo. Además de eso, cuando después del reinado milenial sea suelto Satanás, no puede ir al reino de los cielos Satanás a engañar de nuevo a las naciones. No puede tampoco ser eso. No cuadra. Daniel 7:12 dice así. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Esto es una profecía para el tiempo del fin. Esta es la visión del reino eterno, que está en Daniel 7:9 al 14. Pero exactamente el 7:12, ahí pueden ver que aún las bestias que les van a quitar su poder,
O sea, a los pueblos, pues, que apoyaban a las bestias que peleaban y hacían desastre, te van a permitir la vida por cierto tiempo. La Biblia no relata cuánto, pero le va a quitar le va a permitir la vida por cierto tiempo el Señor. Estamos hablando allá cuando se instale el reinado milenial, porque en ese tiempo va a ser. Así que, mis estimados, ustedes pueden ver que la teología a favor de Dios tiene que coincidir con Dios, con Jesucristo, con los profetas y con los apóstoles. Si usted ya saca una interpretación que no es, usted pierde el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios va engranado, engrana bien. No puede engranar en otro lugar, tiene que engranar en el lugar que es. Ministerio Tesoro Escondido, con la ayuda de Dios les mostrará las maravillas que pasará aquí en la tierra cuando sea el reinado milenial. Y cuando ese reino termine, habrán sucedido 49.000 años. Ese es algo grande que le han escondido a la humanidad. Es grandísimo. Cuando termine el reinado milenial, habrán transcurrido 49.000 años de trabajo y proyectos del Señor Jesucristo. O en otras palabras, se cumplirán 7 semanas de trabajo del Señor. Eso es algo que pues toda la vida nos han escondido, que cuante lo que el Señor ha trabajado en su proyecto desde el primer día que apartó el Señor para separar la luz de las tinieblas. Le estoy hablando de la primera semana de trabajo del Señor. No se lo han escondido, así como se los estoy planteando. Han escondido. Hasta aquí, creo yo, si no me equivoco, que en teología creo que piensan que el Señor ha trabajado 2 semanas. La semana que agarró para crear, ¿verdad? Y ordenar, y 6.000 años que le dan de existencia del hombre al hombre en la tierra, empezando con Caín y Abel y Adán y Eva. Pero yo les mostré que eso es falso. En el tiempo de Dios, en el proyecto de Dios, cuando termine el reinado milenial, 7 semanas de trabajo del Señor se cumplirán, porque el Señor trabaja en semanas de 7 días y en ciclos de 7 semanas. Ahora ya vieron por qué existe la fiesta de las 7 semanas que profetizaban el pueblo de Israel. Las 7 de 7 semanas, más un día de Pentecostés. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Después de haberles explicado lo siguiente, después de haberles dicho esto, pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos, mis estimados, un escrito que anda por muchos lugares. Las grandes maravillas del reinado milenial, Apocalipsis 1:6. Y vamos a leer, hermano, esto. Apocalipsis 20:1 al 6. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Las tres cosas es lo mismo. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años en singular. 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Sigo leyendo el 4, versículo 4. Estoy en el 24 ahorita. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. Estos fueron la iglesia militante que murió en la tribulación, que murieron en la gran tribulación. Versículo 5.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sobre lo de la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es Apocalipsis 20 del 1 al 6. Bueno, mis estimados, pareciera que el Apocalipsis solo tiene 5 versículos o 6 versículos que hablan del reinado de 1000 años, de un reinado de 1000 años en singular. Pues déjenme decirles, mis señores, mis hermanos y pueblos del mundo, que existen teología de los grandes eruditos y de los grandes estudiosos de las escrituras. Y sobre todo la teología romana humana de Babilonia la Grande, que es la dueña casi de toditititito todos los institutos teológicos, ¿verdad? Pequeños o grandes. Ellos dicen de que, afirman de que el reinado milenial, que Satanás ya fue amarrado, ya fue encadenado con la muerte del Señor en la cruz. Solo que hay un problema. Si él fue amarrado, encadenado, porque Cristo libertó, ¿verdad? El que se arrepiente llega a él. La pregunta es, ¿y por qué pasó el primer milenio y no soltaron a Satanás? ¿O es que no nos hemos dado cuenta que lo soltaron? Bueno, para evadir esta pregunta, si preguntamos que por qué ya han pasado casi 2000 y no lo han soltado, entonces para evadir la pregunta, entonces te contestan de que es que ese reinado milenial pueden ser varios miles de años, o como puede ser 1000 años, pueden ser varios miles de años, lo que quiere decir, no, señores. En plural son miles de años el reinado milenial, si dijéramos, lo leyéramos en plural, pero lo leemos en singular, 1000 años. Son un reino de 1000 años. Por lo tanto, no cuadra de que ya estamos en el reinado milenial. Porque hay otro problema si ya estamos en el reino, porque, por ejemplo, hay grandes hombres como Vidal, dice que ya estamos en el reino milenial. Y sí es cierto, los hijos de Dios están en el reino milenial, pero espiritual, pero no el físico, literalmente, físicamente. ¿O es que acaso hemos oído de que Jesucristo, que está emanando sus leyes desde Israel para todas las naciones, ahí no están más bien aventándole? ¿Usted cree que si el rey viviera en Jerusalén, estuviera allá en el campamento de los santos, estuviera allá en Israel, usted cree que estuvieran combatiendo los terroristas contra el Señor? Ya hubieran desaparecido por completo. Observen bien lo que está escrito en el Apocalipsis. Que el día que Gog y Magog se levante sobre la anchura de la tierra, contra el campamento de los santos, van a ser exterminados con fuego. Entonces no es cierto que estamos en el reinado milenial. El literal, el físico, no es cierto que estamos en el reinado milenial. Ya el reino llegó y estamos en el reino espiritualmente, porque Jesucristo vino a la tierra y él dijo, el reino del Señor, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero en la fe, espiritualmente, pero no el reinado que explica la Biblia. Así que, mis estimados, no es cierto que estamos en el reinado milenial, jamás ni nunca. Así es que, por lo tanto, ahora vamos a entrar en materia. Estimados lectores y hermanos en Cristo Jesús, ustedes deben saber y estar seguros que el reino de Jesucristo ahora es invisible. Ahora que estamos hablando, es invisible todavía. Pero un día este será visible. Y el Señor Jesucristo en persona, juntamente
con su iglesia gobernarán a todas las naciones. Mateo 25, 31 al 32 y 19, 28. Los grandes teólogos debaten dos grandes doctrinas. Unos defienden el premilenialismo o sana doctrina y otros el postmilenialismo, el cual es una herejía. Es una herejía, no es un error de traducción, no es una falsa interpretación. No debe de haber falsa interpretación en el reinado milenial. Pero como Babilonia la Grande es astuta, divide y vencerá. Es como el gorgojo. Se mete adentro y se come el frijol y solo deja la cascarita. Sí. En este tema, todos los pueblos de Dios deben de estar alineados. Ah, no, pero se les ocurrió hablar del inventarse el postmilenialismo para reprimir al premilenialismo. Y otros el postmilenialismo, el cual es una herejía. Sepan pues que los premilenialistas son la sana doctrina. Qué bárbaro el hermano, cómo se atreve a decir que esta es la verdadera doctrina. Y se lo voy a demostrar que este es lo verdadero, no es el postmilenialismo. Ese es otro rollo que decir que ya estamos en el milenio. Ya que la escritura afirma que primero vendrá el rey y después el reino, o sea, el rey restaurará el reino. Esa es la sana doctrina. No es el Salmo 2.8 el que dice, pídeme la nación y te la daré. Y después el reino, repito, la escritura afirma que primero vendrá el rey y después el reino. O sea, el rey instaurará el reino. La herejía postmilenialista dice primero el reino y después el rey. O sea, cristianiza a todas las naciones y cuando todos sean cristianos, hasta entonces el rey vendrá. ¿Cree usted que los hombres van a instalar el reino para que venga a tomarlo el rey? No se están preparando para montarle el reino al anticristo. Para eso es que se están preparando. O sea que la gran idea del postmilenialismo ha quedado como una basurada, pero bien fea. ¿Por qué? Es el rey el que va a venir a instalar el reinado de Dios, el reino milenial. Es él el que lo va a venir a hacer. ¿Y cómo se eso? Hombre, sencillo, hombre. ¿Y qué les parece que para poderlo instalar el reinado milenial, tiene que traer 21 juicios apocalípticos? Bueno, más 7 que no están escritos, los 7 truenos, más los acontecimientos intermedios. ¿Ustedes creen que el hombre va a instalar el reino para que después venga el rey? Nunca, jamás. La herejía pomelianadita dice primero el reino y después el rey. O sea, cristianizan a todas las naciones y cuando todos sean cristianos, hasta entonces el rey vendrá. ¿Sabe usted qué están diciendo estos herejes? Estos mentirosos. Que jamás vendrá el rey. Ese es el peligro de abrigar el postmilenialismo. Entonces, queda claro que la iglesia del Señor es premilenialista y es la sana doctrina. Si usted quiere cuadrar el postmilenialismo, sale sobrando, no cuadra, nunca va a enlazar, nunca. Porque aunque no lo crea, 40 años, está profetizado 40 años de palo para las naciones. Y ni aún así al final están bravos y no se arrepienten. Pero el rey tiene que venir en su tiempo que está destinado y está predestinado, el tiempo que tiene que venir a instalar él.
Eso es el premilenialismo. El premilenialismo es el rey viene a instalar el reino él. Porque díganme ustedes, ¿qué puede hacer el hombre? El hombre lo va a instalar para que el rey venga a sentarse. ¡Ja! Eso nunca va a suceder. Jamás. Ya lo vamos a ir viendo. Jamás vendrá el rey. Ese es el peligro de abrigar el postmilenialismo, mis estimados. Otros teólogos dicen que el reinado milenial pudieran ser muchos miles de años. Falso, mentira. Mentira. El reinado milenial está escrito en singular, o sea que es exactamente 1000 años. Además, el Señor descansará en el séptimo milenio, que es un día de reposo del tamaño de Dios. O sea, el día de reposo de Él es de 1000 años. A la tierra va a entrar en reposo 1000 años, conocido como el séptimo milenio. Dice Roma que ya vino, pero no ha venido. No es cierto. De ahorita que estamos hablando, hacen falta 36 años para llegar al reinado milenial, o para llegar al día de reposo. Esto es, les guste o no les guste, esto está por verse. No falta ese tiempo, no habrá reinado milenial. No hay séptimo milenio todavía. Roma sí, ya Roma sí tiene su séptimo milenio. Van por el 2024. Del tamaño de Dios, segunda de Pedro 3:8. Según Apocalipsis 19, 17 al 21, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y en ese tiempo la bestia y el falso profeta serán apresados y lanzados al lago de fuego, los dos seres humanos más terribles que se presentarán en la generación mal y adúltera. Este tiempo se conoce como el juicio de las naciones, donde también se presentará Satanás y será atado por 1000 años. Y llegó el momento de que el Señor instaure su reino, Apocalipsis 21 al 2. Esto sucederá en el 2000 bíblico o bien 2060 calendario romano. Es por ese tiempo que el reinado milenial será instalado. 2000 en el calendario de Dios, que es equivalente al 2060 romano. Hasta entonces se instalará el reinado milenial. El que cree que la iglesia se va pronto y que después que la iglesia se va, sí es cierto que la iglesia del Señor se va pronto, pero el que crea que vienen 7 años de tribulación y que entonces el reinado milenial va a ser instalado allá por el 2031 o 2033, se debe quedar esperando porque todavía no se instala el reinado milenial. Hasta en el 2060 se instala el reinado milenial. Dice, y se presentará Satanás. Y no va a hacer batalla, él se va a presentar, se va a arrodillar y va a poner la mano que lo encadenen. No va a poder hacer nada contra el del caballo blanco. Cuando Dios venga a rescatar al remanente de Israel, no va a poner resistencia. No va a poder hacer eso. El Señor instaure, dice, se va a presentar Satanás y será atado por 1000 años. Y llegó el momento de que el Señor instaure el reinado. Esto sucederá en el 2000 bíblico o bien 2060 calendario romano. Imagínense que para que el Señor pueda instalar el reinado milenial, primero tiene que desatarse esa guerra de Armagedón, que incluso es el Señor el que la va a enfrentar cuando venga a salvar al remanente de Israel. ¿No es eso lo que leemos en la Biblia por todos lados? Pero dicen que ya estamos en el reinado milenial. No veo por ningún lado, no veo cómo.
Estimados, no crean a las patrañas de Babilonia la Grande. Esta afirma que estamos en el nuevo milenio. Mentira. A partir de 2016 faltarán 44 años para el nuevo milenio o séptimo milenio. Al estar atado, Satanás ya no engañará más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y hasta entonces debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 23. Por alguien decirle que ya después que pasaron 1000 años de Cristo para acá, desataron por un poquito de tiempo a Satanás. No, no le podrán explicar eso. Nunca jamás. Así que mis estimados, aquí lo tienen. Cuando hablamos del 2016, es que uno retrocede al 2016 y faltaban para el 2020 4 años. Por eso decimos faltan 4 años para faltaban 44 años para el reinado milenial. Y ahora faltan, en el tiempo de ahorita que estamos hablando, faltan 36 años para el reinado milenial o para que venga el séptimo milenio o el reposo del Señor. Faltan 36 años. Aquí donde lo quieran, ustedes van a ser testigos. Faltan 36 años. Por un poco de tiempo, Apocalipsis 23. En el juicio de las naciones se instalarán tronos y se sentarán los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Estos son la iglesia gloriosa que fue arrebatada y la iglesia militante que pagó con su vida y pudo resistir al anticristo y al falso profeta. Y viviremos con cuerpos glorificados con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24 y Daniel 7, 9 al 14. Esta iglesia que reinará con Cristo 1000 años serán los sacerdotes de Dios y de Cristo, o sea, sacerdotes del Dios invisible a través de su Hijo visible. Colosenses 1:15. Esto es lo visible e invisible. Colosenses 1:15. Estúdielo bien, es perfecto ese texto. Y Apocalipsis 26. ¿Por qué sucederá? ¿Por qué? No, pero ¿qué sucederá en el transcurso del reinado milenial? Se seguirán cumpliendo las promesas de Dios para su pueblo, tales como la siguiente. Ahora voy a probarle, voy a mostrarle. Escudriñen bien las escrituras, perfeccionen esto que les estoy contando, esto que les estoy describiendo, que les voy a todo lo que les voy a describir. Analícenlo bien y se van a dar cuenta que no va a ser allá en el cielo. Es imposible de ser allá en el cielo. Habrá paz en todas las naciones que estén en la tierra. ¿Sí? No está decretada la paz allá en el reino de los cielos, que allá va a ser el reinado milenial. No, 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 no. Ahí siempre ha estado en paz. Ahí está en paz. Ahí hay paz. Es aquí en la tierra. Habrá paz en todas las naciones que estén en la tierra. Isaías 14:7 y Salmo 72:7. Escudriñelo. 2. Las naciones convertirán sus armas en rejas de arado, o sea, herramientas para trabajar. ¿Qué? ¿Para arar allá en el reino de los cielos? No, aquí en la tierra. Aquí es donde nosotros aprendimos a arar la tierra. Aquí. Las naciones convertirán su arma en reja de arado, o sea, herramienta para trabajar. Isaías 2:4 lo respalda. Y los hombres no se adiestrarán para la guerra de nación contra nación. O sea, ya no, como va a haber paz aquí en las naciones, ya no van a prepararse los hombres para la guerra como se están preparando ahorita y se han preparado siempre. Y se están preparando ahorita. Alistando misiles, alistando tanques, aviones de... Ahí están alistándose. ¿Y saben qué? Les parece que es jugarreta alistarse para la guerra. Pero no es lo mismo verla que platicar con ella. Ya se van a dar cuenta. Ya se van a dar cuenta la sanganada y las locuras que están haciendo. Mis estimados, en Habacuc está un texto, no tengo el texto, pero está en Habacuc si lo quiere escudriñar.
Te puede ir a buscar a Habacuc, no tengo el texto, pero dice Habacuc, si me lo buscas, consiervo, dice Habacuc que los hombres están empeñados en hacer fuego, pero sus naciones trabajan en vano. Porque ese mismo fuego que viven empeñados, ¿y qué cosa es eso? Pues todas las bombas y los misiles que ellos hacen, ese es el fuego el que ellos están luchando por hacer. Ahora Ucrania también quiere hacer fuego, quiere hacer bombas nucleares. Cuando hablamos de hacer fuego, estamos hablando de bombas de altas proporciones y estamos hablando de misiles, misiles que son misiles capaces de destruir ciudades enteras. Hay quienes afirman que hay... Aquí, Abacú, ¿cuánto? 2:13. 2.13. Habacuc 2.13, no quiero perderme este texto que me da mi consiervo porque es precioso. Bueno, hermano, no me lo he aprendido de memoria. Porque para serle sincero, hasta hace poco descubrí este texto. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y las naciones se fatigarán en vano. Porque ellos, todo ese, ¿para qué va a ser en vano? Porque cuando ven el caballo rojo, le van a meter con todo, con el armamento que tienen. Se van a hacer daño, se van a quemar. Pero está profetizado. En Habacuc está. Habacuc es uno de los profetas violentos para hablar del tiempo del fin. Así que, mis estimados, vean qué tremendo. Va a ser aquí esta paz en la tierra. Los hombres no se adiestrarán para la guerra de nación contra nación. Número 3. No se harán más uniformes para soldados. Isaías 2, 4 y 9, 5. 4. En ese período no habrá violencia en la tierra, ni quebranto en sus territorios. Isaías 54, 14 y 60, 18. Decían que no es en los cielos, es aquí en la tierra. Es aquí donde los hombres preparan armas para ir a la guerra. Aquí en la tierra, allá en el reino de los cielos no. Las cosechas estarán aseguradas. Es aquí en la tierra donde se va a seguir cultivando. El campamento de los santos va a estar en Israel, pero el resto de las naciones que están afuera de Israel van a seguir cosechando. Incluso el mero Israel, el dueño de esta promesa, pero también es dueño del mundo que entró al reinado milenial, o sea, las otras naciones. También gozarán de esa promesa que se le había hecho a Israel. Las cosechas estarán aseguradas, Isaías 62, 8 y 65, 9. Ponga cuidado, se construirán casas y morarán en ellas junto con sus cosechas, Isaías 65, 21. 7. Se establecerá la longevidad de los hombres, de los cuales tendrán la edad de los árboles, 300, 400, 600, 800 y hasta 900 años. A ver, cuando dice que se instalará la longevidad es que en esos 1000 años de ese reinado milenial, los hombres tendrán la edad de los árboles. O sea, va a ser como en el principio, cuando Matusalén, cuando Enos, cuando Set, cuando Adán. Va a ser, los hombres van a tener muchas centenas de años. Eso es lo que está dando la Biblia. Pero habrá muerte en el reinado milenial. Van a tener la edad de los árboles, pero morirán. Se fija que no es en el reino de los cielos. Allá en el reino de los cielos, solo entran los que resucitan. Ya, los que resucitan pueden entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, aquí se fija que no está hablando solo de los arrebatados o de los decapitados. Aquí está hablando de todas las naciones que seguirán en la tierra. Porque se metieron la idea de que cuando el Señor se lleve a su pueblo,
Bueno, que el Señor va a exterminar a las naciones y ahí muere todo. No es cierto, no funciona así. Dios no es despiadado de esa forma. Dios Él es juego consumidor, es amor y juego consumidor, pero también Él es formal para hacer sus cosas. Se lleva a su pueblo, vuelve con su pueblo a la tierra, instala el reinado milenial y las naciones que entran al reinado milenial, pues ¿quiénes van a entrar? Los hijos de Israel van a entrar al reinado milenial. No van a ir al reino de los cielos, van a entrar al reinado milenial. Entrad bendito de mi Padre al reino milenial. Pero también les dije que Daniel 7:12 dice que a las bestias que estaban en fregadera, que estaban en armonía, a esas bestias les van a quitar su poder, pero Dios les va a prolongar cierto tiempo de vida. ¿Y a dónde van a estar ellos? Pues en el reinado milenial. ¿Y a dónde más van a estar? Interesante, ¿verdad? Reinado milenial aquí en la tierra. Serán longevos los hombres, pero longevo no quiere decir eterno, sino que van a tener muchos siglos de vida, pero morirán. Porque la muerte todavía existirá en el reinado milenial. ¿Cómo me van a decir que hay muerte en el reino de los cielos? Difícil. Para que el reinado sea ya difícil. La edad de los árboles como Enoch, Noé, Cainán, en ese reinado, Isaías 65:22. Mientras que ahora el promedio de vida es de 70 a 80 años, dependiendo de las condiciones de vida, según Salmo 90:10. Para los israelitas, cuando escribieron en los tiempos de David, el promedio de vida era 70 a 80 años. Nadie puede decir que esa es una edad longeva, no. Después del diluvio se fue achicando la edad de los hombres. No en el momento, pero siglos después se fue achicando. Son un Salmo 90:10. Número 8. Desaparecerá la hambruna. Joel 2:26. Desaparecerá la hambruna. 9. Esto va a ser en el reinado milenial. O sea, termina 2060, comienza el séptimo milenio, empieza el reinado milenial. Con todas estas maravillas, por eso es que se llama el escrito las maravillas del reinado milenial. Estas son las maravillas las que estamos leyendo. No es una maravilla que va a desaparecer la hambruna. Nadie va a estar preocupado por la canasta básica. Por eso es que va a estar en paz. Me fíjate que nunca ha habido paz en la tierra, que yo me dé cuenta, nunca ha habido paz en la tierra. Siempre ha habido hambre, peste, terremoto, guerra, atropello. De Cristo se fue y esto siguió. Picó y se extendió. Dios hará banquete para los pueblos. Dios en el 9, estamos en el 9. Dios hará banquete para los pueblos y al final del reinado la muerte será destruida. Hasta después del reinado milenial, entrados al año 8000, es que la muerte será destruida. Pero todavía en el reinado milenial habrá muerte. Puede leer Isaías 25:6-9 y Lucas 13:29. No habrá enfermedades, Isaías 33:24 y Jeremías 30:17. No habrá enfermedades. 11. En ese periodo no tendrán dolor, Jeremías 31:12, 35:10 e Isaías 65:19. Número 12. La 12ª maravilla. Y hay más, hermano. Este es solamente un poquito, un extracto de las maravillas que uno ha dado su estudiada, ¿verdad? Y que va a suceder en el reinado milenial. En la nación de Israel y el mundo no habrá sordos, ciegos ni cojos. Isaías 35:5-6. Número 13. La naturaleza se descontroló con el pecado, pero en el reino la naturaleza volverá como al principio. Isaías 11:6-9 y 65:25. ¿Se fija que en la tierra? No es allá en el reino de los cielos. Nosotros no vamos a estar en paz con los animales allá. No, 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 no. Aquí en la tierra.
Aquí se pusieron los animales, aquí están, aquí viven, aquí mueren, aquí nacen. 14. Los desiertos serán productivos. Isaías 32, 15, 16, 41, 18 al 19 y 51, 3. ¿Te fijas que es aquí? Es aquí donde están los desiertos, aquí en la tierra. De estos desiertos está hablando. Ahora que ya entendió lo de los desiertos que serán productivos, ahora sí va a poder entender algunos detalles de Gog y Magog. Que por qué es que se dice que, que Israel va a habitar en el desierto. Y que va a estar confiado, sin muros, sin cerrojo. Catorce. Los desiertos serán productivos. Isaías 32, 15, 16, y ya le dije el resto. 15. Se hablará un mismo idioma. Sofonías 3.9 y Génesis 11.1, 19 prueba que se hablaba solo un idioma. Una sola lengua había. Pero va a volver. Y dice, ¿para qué? Léalo, hay que investigar esto. 16. La tierra ya no estará maldecida, sino que dará su fruto en abundancia. Isaías 30, 23, 25 y Apocalipsis 16, 19, 20. 17. Dios desaparecerá la idolatría y falsas religiones. Isaías 2, 18, 30, 22, 31, 6 al 7 y Sofonía 2, 11. Estudienlo ahí está toda la información. 18. Gozaremos de un nombre nuevo. Apocalipsis 3:12, 2 al 17 y Isaías 62:2. Ahí está. Israel será cabeza de naciones y de aquí saldrá la ley para las naciones. Isaías 2:3 y Zacarías 8, 20, 23. 20. En el reinado milenial, todas las naciones tendrán que celebrar la fiesta de los tabernáculos, y el que no suba a celebrar, no le lloverá para sus cementeras y los cielos se cerrarán. Zacarías 14, 16, 19. ¿Se fijan que en la tierra? En el reinado milenial, las naciones van a gozar de esa bondad. Pero el que conspire crea que no va a ir a adorar a Jerusalén, donde está el campamento de los santos, porque ahí va a estar Jesucristo con su iglesia gloriosa y la militante, el que no llegue a adorar, se le mandará un embajador de Cristo a decirle, mira, no llegaste a adorar, te metiste a problemas. El castigo va a ser inmediato. Ahí no va a ser como ahora, que ahora le llueve a buenos y malos. Allá el que desobedezca, inmediatamente le van a aplicar la ley. ¿Se fijan que es aquí? No es el reino de los cielos. Allá no se explica que llueve. Nosotros sabemos que se llueve aquí en la tierra, incluso ni siquiera aquí llovía. Es como que crean que hay desiertos y que son unos desiertos terribles que no pueden ni caminar. No, no, no. Allá es lindo, allá es precioso en el reino de los cielos. Zacarías 14, a ver, el reinado milenial, todas las naciones tendrán que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, 16 al 19. ¿O es que creen que si el reinado milenial es allá en el reino de los cielos, y vamos a suponer que crean que hay naciones aquí en la tierra y van a entrar allá a la fiesta de los tabernáculos, al reino de los cielos? Imposible de ser. No cuadra. Tiene que ser aquí en la tierra. Yo les dije, voy a traerles la maravilla del reinado milenial para que vean dónde son las maravillas del reinado milenial. No son en el cielo, son aquí en la tierra. Por favor, mis hermanos teólogos, entiendan esto y también las ovejas entiendan esto. 21. En ese tiempo, el tiempo de Dios estará en vigencia.
Ese tiempo que teólogos, eruditos, hermanos, se ríen, lo menosprecian, no lo creen, no lo entienden, no les interesa, no lo leen, no lo pueden leer en la Biblia, no tienen ojos espirituales para leer en la Biblia el tiempo de Dios. Pues alístense porque ahí sí se van en ese reinado milenial sí estaremos sometidos al tiempo de Dios. Allí sí ahí va a ser ley fuerte. Hoy no, hoy es por fe y por gracia y voluntariamente. Pero no se confíe, porque si llega al tribunal de Cristo y algo muy importante que existe, que usted no lo tenga al día, va a tener pérdida. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del cuarto mandamiento. Que hasta aquí dicen los grandes eruditos que no se sabe cuándo es el día del Señor. ¿Creen ustedes ese cuento? Pero creen en la Pascua. ¿Y qué creen que es la Pascua? Un séptimo día, un segundo séptimo día del mes de Aviv. Eso sí lo entienden. ¿Va a creer usted? Pero no entienden el tiempo de Dios. ¿Cómo la ven? Pero en el reinado milenial, las naciones nuevas, los nuevos nacidos, tendrán que seguir ese tiempo. Estará en vigencia. Y de mes en mes. Y de mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66, 22 al 24. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Es aquí en la tierra. 22 maravillas. En el reinado milenial, todo lo que sea transporte tendrá grabado santidad a Jehová. Zacarías 14:20. 23. Si a alguien se le ocurre pecar por la concupiscencia de la carne, no por Satanás, porque estará atado, morirá al instante. Salmo 2, 8, 9, Isaías 65, 20, Apocalipsis 19, 15. 24. En el reinado milenial, las naciones fuera del campamento de los santos se podrán reproducir. Isaías 11:69. Todas estas bendiciones, maravillas y más veremos en el reinado milenial. Este es un poquitito de lo que uno logra estudiar en las Sagradas Escrituras, pero hay más. Hay más. Les voy a contar una que está ahí por ahí también. Este es contundente porque esta no se puede refutar de que en el reino de los cielos. De por sí hay que hay un montón que no se pueden refutar, todas estas maravillas. Pero recuerden que guerra de Gog y Magog son dos, la de cuando el Señor rescata al remanente de Israel y está la guerra de Gog y Magog después del reinado milenial. Son dos, ¿verdad? Son dos profecías. Una es corta y la otra es larga. Para más tiempo, pues, más lejana. Recuerden de que ¿dónde van a ser enterrados los ejércitos de Gog? Va a ser enterrado en Hamón Gog. Lean bien en el Apocalipsis 39, pueden leer bien el entierro de Gog. Dice la escritura que pasarán los israelitas enterrando 7 meses. O sea, arranca el reinado milenial y los primeros 7 meses estarán limpiando la tierra de todos los muertos de Gog y Magog. ¿Cómo la ven, mis hermanos? ¿Y cómo es que es en el cielo el reinado milenial? Es la tierra la que se va a limpiar de toda esa gran masacre y toda esa gran guerra que va a suceder, la guerra de Armagedón o la guerra de Gog y Magog, es lo mismo que el Armagedón, pero que incluso que dicen que la de Armagedón es la de ahorita, pues porque el pleito de Israel. No, 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 mis estimados, la guerra de Gog y Magog sí será en el Armagedón, que es la misma del Armagedón, pero va a ser allá por el 2060, casi pisando el 2060, por ahí va a ser esa guerra, no es esta, mis estimados.
Tampoco confundan que el pacto que Dios hará, el pacto que hará el anticristo es una cosa. El pacto que el anticristo ha de hacer con el mundo es una cosa. Y otra cosa es el pacto que el anticristo hará con la nación de Israel allá en la semana 70. Son dos pactos diferentes. No confundan ese pacto con el pacto de ahorita. El pacto que va a suceder ahorita es que el gobernante mundial le trae la solución a todas las naciones. Pero el pacto de la semana 70 con los israelitas es diferente, porque ese pacto va a ser todo el mundo representado por el rey del norte, representado por el anticristo. Ese va a pactar con Israel, solo con él. Así que, mis estimados, mientras que ahorita los hombres van a hacer un pacto, tarde o temprano lo van a hacer, antes que venga el segundo sello, va a ser instalada, va a haber una seguridad de paz, antes que venga el segundo sello, pero después del segundo sello esto va a ser un desastre. Así funciona, mis estimados, así lo explica la Biblia. Por lo tanto, ustedes han visto, han escuchado que el reino milenial es en la tierra. No puede ser en el cielo, va a ser en la tierra. En el reinado milenial, las naciones fuera del campamento de los santos se podrán reproducir. Todas estas bendiciones, maravillas y más veremos en el reinado milenial, porque hay un conflicto, ¿verdad? Que si en el campamento de los santos la iglesia se va a reproducir. Bueno, nosotros sabemos que la iglesia del Señor pasan a ser como los ángeles, ¿verdad? Muy poderosos y pasan a ser como los ángeles. Pero, hermano, el que quiera creer que pues todo va a ser como en el principio, todo como en el principio, pues es libre de pensarlo. No vamos a pelear por esa interpretación, pero lo que sí estamos súper seguros que las naciones que estarán fuera del campamento de los santos serán longevas, morirán, pero también se podrán reproducir. No hay manera para que las naciones se reproduzcan. Pero el campamento de los santos, pues no me he atrevido a decir que se van a reproducir. De eso yo me he conservado en mi manera de pensar. Pues mientras dure el campamento de los santos, en el reinado milenial, he dicho que no se reproducen. Si hay alguien que cree que pueden reproducir, pues eso ya está fuera de mi alcance y está fuera, no lo he hallado en las escrituras. Pero sí he hallado que las naciones de alrededor sí se reproducirán. Porque serán los sacerdotes de Cristo. ¿Se acuerdan que los sacerdotes de Dios en los tiempos de Israel servían 15 días en el mes? Habían 24 suertes. Y entonces cuando ellos servían 15 días al mes, pues ellos estaban en el templo al servicio de Jehová nada más. Ellos dejaban a su esposa y todo allá. Bueno, y dirá un hermano, pero en el campamento de los santos habrán parejas, pues habrán parejas que serán arrebatadas y que estarán con el Señor en el campamento de los santos, matrimonios, ¿verdad? Que se fueron con el Señor. Habrá juventud que también estará con el Señor. Entonces, siempre ha surgido esa pregunta, pero al menos yo me limito a contar lo que en la escritura entiendo en cuanto a las naciones que están alrededor del campamento de los santos. Este es un pequeño comentario, hermanos, para hablando un poquito del tema y debatiendo esto de reproducirte. No olvidando que la escritura dice que todo volverá a ser como en el principio. No olvidando eso, ¿verdad? Hay que comprender que el reinado milenial instaurado después del juicio de las naciones no es reino eternal. Porque hay muerte, no hay reino, hay reino eterno, hay eternidad en el campamento de los santos, pero no hay eternidad en las naciones de afuera. Tienen vida, se les alargó la vida longeva, pero no tienen eternidad todavía. Naciones no es reino eternal. Faltarían grandes eventos todavía para poder establecer el reino eterno, para siempre. Les explicaremos un poco. Cuando los 1000 años se cumplan, se cumplirán 7000 años. Después de estos 7000 años, viene nuevamente el primer día de la semana de Dios, o sea, los 1000 años
que le siguen después del séptimo milenio. Revisen bien las escrituras cuando se cumplen los 1000 años. Aquí tenemos, hermano, pues la guerra de Armagedón van a pelearla con el del caballo blanco. Ni siquiera la van a pelear con Israel. Van a estar por desaparecer a Israel, por hacerlo polvo. Pero la van a pelear con el del caballo blanco. O sea, el del caballo blanco, fiel y verdadero, se va a hacer cargo de ese combate. Se va a hacer cargo de esa guerra. Última, para instaurar el reinado milenial. Y aquí tenemos en el reinado milenial los hombres pegándole huevo a las armas, ¿verdad? Y todo lo que es metal para hacer instrumentos para la tierra, para trabajar la tierra. Satanás, que estaba encadenado, será suelto por un poco de tiempo. La Biblia no dice por cuánto tiempo, pero en ese momento que sea desatado, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles naciones? Las que ya les expliqué, las que van a estar en el reinado milenial fuera del campamento de los santos. En ese momento que sea desatado, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para una poderosa batalla en ese tiempo y para atacar el campamento de los santos. Así lo dice la Biblia, que van a atacar. Imagínense que la idea de ellos es ese pleito de estar contra Israel, contra su territorio, contra la ciudad santa, Jerusalén, piqui se extiende. Dieron ustedes, ahora con el reinado, cuando arranca el reinado milenio se acabó esto. No, todavía hay un final más adelante. Hágase a los ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para una gran poderosa batalla en ese tiempo y para atacar el campamento de los santos. Ya no es para atacar a los montes de Israel, sino al campamento de los santos. Mire qué dañino Satanás, la pelea que se trae después del reinado milenial. Así es llamada la iglesia del Señor, que estará reinando con el Rey de Reyes cuando sea cabeza de naciones. Apocalipsis 27:9. En ese tiempo descenderá fuego del cielo y los consumirá. Ese es el famoso juicio por fuego, pero un fuego por completo sobre toda la tierra. Y en ese tiempo descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y hasta entonces, que se cumple una profecía, una gran profecía de Jeremías 4:23 al 25 y Ezequiel 38:1-23. Ezequiel 8:38, el 1:23 habla de esta guerra de Gog y Magog después del reinado milenial. Porque esta profecía son dos profecías, una es cercana y la otra es lejana en tiempo. Es más largo, es después del reinado milenial. Pero una de esa guerra de Gog y Magog, una de ellas es cercana, que es donde participan y es conocida en el Nuevo Testamento como la guerra de Armagedón. Pero ahí hay una parte de esa guerra, que es la que todo el mundo está confundido que ya viene ahorita. No es cierto, no viene todavía. Esta profecía de Jeremías 4:23 es grandiosa, porque es el que dice en su profecía que cuando vino ese fuego y consumió a los hombres, esa profecía la miró Jeremías y dice Jeremías, no vio hombre en la tierra, dice. Miró una visión que no había hombre en la tierra. Entonces por ahí alguien dijo, bueno, es que ese fue cuando antes que hicieran a Adán. No, 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 no. Cuando él dice, no vio hombre en la tierra y es que ya había habido hombre, porque no miraba hombre en la tierra. Pues claro que ya había habido hombre, todos nosotros que pasamos ahorita. Pero en ese tiempo Jeremías ve que no había hombre. Pero no solo eso, también dice que miró la tierra desolada, asolada. Pero también dice que no miró que las aves del campo se habían ido. Dice, esto fue allá cuando hizo los animales. No, para nada. Porque cuando dice los animales que las aves ya, cuando dice Jeremías que las aves se habían ido,
¿Para dónde se fueron? Entonces estaban hechas, sí, ya estaban hechas. Está hablando de una profecía del futuro. Está hablando cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, cuando ejecute ese juicio por fuego. Esto va a quedar limpio, purificado, y eso es lo que se conoce como el fin del mundo. Eso es lo que se conoce como el fin del mundo pecador, el fin del mundo de pecado. Todavía no es el fin del mundo conocido como el cosmos, no, no, no. Sino el fin del mundo de pecado aquí en la tierra. Se acabó. Con esa rebelión satánica después del reino milenial se acabó. Se acabó llegó el fin del mundo de pecado. Ustedes pueden estudiar esa profecía en Jeremías 4:23 al 25 y lean todo el capítulo para que lo entiendan mejor. Y Ezequiel 38:93, que es parte de la guerra de Gog y Magog, que no es la de ahorita, es la que cercana al 2060. Después de este gran acontecimiento sucederá, aquí les estoy hablando del reino milenial y un poquito más para adelante. Después de este gran acontecimiento sucederá para entonces el gran juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados todos los muertos desde la caída de Adán hasta los que morirán en el tiempo de la rebelión satánica, o sea, los que después de los 1000 años se han engañado por Satanás, después de haber sido desatado, Apocalipsis 20, 11, 15. Y hasta entonces vendrá el fin del mundo de pecado. Nuestro planeta Tierra seguirá existiendo, solo que todo será hecho nuevo, Apocalipsis 21, 1. Con la venida, si la de que descienda, con la venida de la gran ciudad de la Nueva Jerusalén, que tendrá muros de 65 metros, es que esa Nueva Jerusalén va a tener muros de 65 metros, es una super ciudad. Nueva Jerusalén tendrá muros de 65 metros de alto. Hasta entonces se hacen los preparativos para el reino eternal, para siempre. Ahí se cumplirá una profecía famosa. Los mansos heredarán la tierra. Apocalipsis 21, 9, 27 y Salmo 37, 11. Observen este orden de acontecimientos y entenderán la plenitud del gran reinado milenial. La iglesia del Señor gobernará en el reinado milenial 1000 años y luego pasaremos al tercer cielo. Y luego, cuando se lleve a efecto la ira de Dios de la que habla Jeremías 4:23, entonces regresaremos con la gran ciudad de la Nueva Jerusalén y así seguiremos reinando, pero ahora en el reino eternal, en el reino eterno, aquí en la tierra, para siempre, junto con los mansos. Recuerden que esto sucederá cuando Dios haya hecho todo nuevo. O sea, ya en el año 8000 es que van a suceder esos últimos eventos. Hasta entonces se establecerá el reino eternal y hasta entonces viene la nueva Jerusalén para la tierra. Porque estaba en el cielo y luego baja a la tierra. Apocalipsis 21:5 y 21:9 al 21. Cuando la nueva Jerusalén se establezca en la tierra, reinaremos junto a los mansos que heredarán la tierra. ¿Cuál es manso? Aquello de los que nos cuenta Apocalipsis 21, 24 al 27. Es muy importante reconocer que en el reinado milenial habrá aún muerte. Y es por ello que Satanás sale a engañar a las naciones de nuevo y sufrirán muerte. Ahora bien, hasta que venga el juicio del gran trono blanco, la muerte dejará de existir y los mansos heredarán la tierra, serán eternos y todo volverá a ser como en el principio. Mateo 19:8, Apocalipsis 27, 15. Pero ¿de dónde saldrán los mansos si Jeremías no vio hombre en la tierra? Sencillo, en el gran juicio del gran trono blanco, Dios juzgará a todos los muertos de la caída de Adán hasta la rebelión satánica. En este juicio se abrirán los libros y todos los que estén inscritos en el libro, Apocalipsis 20:12, de la vida, esos serán salvos, o sea, 6:2, y todo el pueblo de Dios que no clasificó en el arrebatamiento porque sufrió pérdida, pero no así la salvación, también se presentarán en el juicio del gran trono blanco, ahí saldrán los que sufrieron pérdida, los que no pudieron
resucitar para el arrebatamiento, se levantarán hasta. Pero esto está en el paraíso, ¿verdad? Estos van a levantarse en el gran reino, en el gran juicio del gran trono blanco. Ahí se levantarán. Estoy hablando de los mansos de la tierra. Porque, ¿de quiénes que vamos a ser sacerdotes? Pues de los mansos que heredarán la tierra, de nadie más. Y todo el pueblo de Dios que no clasificó en el arrebatamiento porque sufrió pérdida, pero no así la salvación, también se presentarán aún. Se presentarán a juicio. Van a tener la dicha que no tuvieron pérdida, se salvarán. Así que todo el cuentazo que nos enseñaron, porque si nos enseñaron, que perdónenme si les falta respeto, que si nos enseñaron que en el juicio del trono blanco, aunque no lo entendían, decían que toditos resucitarían para ser lanzados al lago del fuego. No es cierto. La Biblia afirma que se abrirán los libros y el que lo hayan inscrito en el libro de la vida. Miren qué fantástico que en el gran juicio del trono blanco hay quienes están escritos en el libro de la vida, pues. Así como anteriormente, en nuestro tiempo, hay quienes están escritos en el libro de la vida también, para a su tiempo de su resurrección, para el tiempo del arrebatamiento, para el tiempo de la séptima trompeta, y para ese tiempo de allá después de la rebelión satánica. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Estos piques se extienden. Estos proyectos de Dios son grandes. Para entenderlo un poquito más, estudien los 11 episodios de los planes de Dios en su tiempo real. Ahí, si usted lo estudia bien, usted va a poder comprender a la máxima potencia, va a poder entender todos los proyectos y los planes que Dios habla en sus sagradas escrituras. Algo extraordinario que también deben comprender es que los sacerdotes de Cristo en el reinado milenial tendrán cuerpos glorificados, serán como los ángeles. Sin embargo, estos sacerdotes de Cristo no se reproducirán, pero serán eternos. Las naciones que vengan a adorar al Rey sí se reproducirán. Isaías 11, 6, 9. Así que, hermanos, preparémonos para ser partícipes de todas estas maravillas futuras. Mientras tanto, preparémonos para el evento más cercano que tenemos, el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es nuestra temporada y ese es nuestro tiempo para el que hoy estamos hablando y predicando. Primera de Tesalonicenses dice acá, preparémonos para ser partícipes de toda esta maravilla futura. Mientras tanto, preparémonos para el gran evento más cercano que tenemos, el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Por eso es que se vive hablando del arrebatamiento y que con esta palabra nos animemos siempre para esa gran primer temporada del arrebatamiento, del encuentro de la iglesia del Señor, la iglesia gloriosa con el encuentro del Señor en el arrebatamiento. Yo le llamo el primer vuelo, le llamo yo popularmente. Luego está el segundo vuelo que va a ser a costa de tu vida. Y luego siguen los proyectos de Dios que hay que empaparse bien para manejarlos. Cuándo vienen, en qué tiempo son y, y cómo es que se desarrollan. Así que mis estimados, de gracias recibimos y de gracias damos. Mis estimados, sigan estudiando, sigan investigando, estudien bien, pídanle a Dios sabiduría, echen para adelante, no echen para atrás, no anden comiendo cuento con el postmilenialismo, es falsa doctrina, es herejía. Yo no sé si eso le van a llamar dispensacionalista porque hay un gran resentimiento y detestan a los dispensacionalistas. Pues déjenme decirles que yo nunca me levanté ni nunca me enseñó, ningún ministro dispensacionalista me enseñó todas las cosas que sé de las escrituras. Las sé por su palabra y por el deseo de conocer a Dios y de quererlo investigar. Pero si a eso le llaman dispensacionalismo, pues crea lo que sería sana doctrina. Hablar del premilenialismo es lo correcto. Es sana doctrina. Primero el rey y después el reino. Falso, mentira es falso de toda falsedad que primero el reino y después el rey. Eso es diabólico, eso es mentira.
Eso es falso. Es primero el rey y el rey viene y cuando el rey viene pone el reino. Es él el que instala el reino. Nosotros no tendríamos nunca humanamente el poder para instaurar el reino. ¿Se acuerdan de aquella frase loca que se tenía en Nicaragua para Cristo, El Salvador para Cristo, en Honduras para Cristo? Falso de toda falsedad. Nosotros lo único que tenemos permiso es hacer discípulos en las naciones, pero no podemos decretar salvación o reino a un presidente o a un país que lo gobierna la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Se fijan que no cuadra, no cuadra. No puede ser eso nunca. Tiene que ser a palo para que el Señor pueda instalar su reino. Solo Él lo puede hacer. Imagínense que el hombre va a estar apaleado y va a estar lleno de odio y no se va a arrepentir. ¿Usted cree que usted va a poder lidiar con eso? Solo el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que va a poder lidiar con eso. Mis hermanos, sigan estudiando, sigan luchando, sigan salvando almas. Hasta pronto en la próxima enseñanza.